Bienvenidos a Mente Abierta. En este video voy a tocar dos temas: la expedición de Bartchenko, las exposiciones nucleares en Kibini y otro extra, el incidente del paso de Chibruay, y los tres son eslabones de una misma cadena. Están conectados, se unen en la península de Kola y los misterios que la rodean. Pero antes que nada, también debes entender que no hay manera de que se pueda verificar esta información, ya que casi toda ella se presenta en un estilo de informe de un testigo o una leyenda urbana, de manera que tómalo como un grano de sal. A mí me ha parecido curioso, y espero que a ti también. En primer lugar, echemos un breve vistazo a quién era Bartchenko, por qué fue a esa expedición y cómo se relaciona en las posteriores pruebas nucleares. Alexander Bartchenko nació en 1881 en el Imperio Ruso. Se sabe por fuentes abiertas que desde que era joven, Bartchenko estaba interesado en diversos conocimientos ocultos, así como en la búsqueda de rastros de antiguas civilizaciones, muy interesado en la parapsicología y en todo lo relacionado con los fenómenos paranormales, lo que se reflejó en la temática de los artículos que publicaba en las revistas científicas de su época. Entre los más populares está la transmisión de pensamientos a distancia. Después de la Revolución de Octubre, consigue un trabajo en el Instituto Bekhterev, la institución clínica y de investigación más antigua de Rusia, organizada para el desarrollo científico de la psicología, la psiquiatría, la neurología y otras disciplinas que estudian la psique humana. El instituto también realizaba diversos experimentos parapsicológicos que resultaban muy interesantes. En algún momento, Bartchenko comenzó a trabajar para un departamento especial bajo la dirección de un tal G.I. Boquilla en la OGPU. Los fenómenos ocultos y paranormales eran una de las áreas de trabajo de este departamento. En la OGPU, Bartchenko se dedicó a la hipnosis, la telepatía, la astrología y otras cosas similares. Posteriormente se convirtió en consultor científico de la Glabnauka, una especie de departamento estatal relacionado con la ciencia, así como jefe del laboratorio neuroenergético del Instituto de Medicina Experimental de toda la Unión, supervisado por la misma organización. Uno de los principales proyectos de Bartchenko, la búsqueda de rastros de civilizaciones desaparecidas. Al parecer, todas las organizaciones secretas y cerradas se dedicaban a este tipo de investigaciones en aquella época. A principios de la década de 1920, Bartchenko consiguió organizar una expedición a la península de Kola en busca de rastros, patrimonio de Hiperbórea, el lugar ancestral de la humanidad. Pero una tarea más práctica y concreta fue el estudio del extraño fenómeno llamado, que en ruso puede traducirse en un aproximado como estado experiencia de ilusión, el cual se estaba manifestando en esta zona. Este fenómeno hacía que la gente se sintiera como si estuviera bajo hipnosis. Las personas que se encontraban en la zona de su acción experimentaban extrañas visiones o perdían completamente la cabeza. Por lo tanto, la OGPU tenía razones suficientes para organizar una expedición allí. Lo que fueran a encontrar allí podría ser objeto de ingeniería inversa en tecnologías útiles, tales como armas psicotrónicas para someter la ciencia. ¿Qué creen? La mayoría de las fuentes disponibles
Dicen que la expedición encontró muchos rastros de alguna civilización antigua, incluyendo varios artefactos megalíticos, pasajes subterráneos, así como un pequeño asentamiento de residentes locales que contaban inusuales leyendas sobre su pasado, aunque estas personas eran también en cierta medida los descendientes supervivientes de la gente del viejo mundo. Una de las fuentes decía lo siguiente: uno de estos pasajes subterráneos que los miembros de la expedición trataron de penetrar tenía un extraño sistema de defensa, entre comillas, que hacía que la gente se sintiera con un severo miedo, pánico, al tratar de entrar al túnel y profundizar. Lamentablemente ahora es imposible comprobar si esto es cierto o no. Personalmente me inclino a creer que es verdad, porque ya he oído hablar de tal sistema de defensa, pero en otro lugar, concretamente en el monte Kailash. Al parecer tenían un cierto generador, emisor de ondas de una determinada frecuencia que afectaba al cerebro, sea como fuere. Si lo deseas, puedes encontrar de forma independiente información más detallada sobre esta expedición. Hay bastantes datos en diferentes artículos, algunos de ellos en ruso, los cuales puedes traducir. Lo cierto es que nadie sabe con certeza lo que encontraron allí, porque los hallazgos más interesantes realizados durante la expedición fueron clasificados por el propio Barchenko, que luego fue fusilado por alta traición en 1938, y al parecer el motivo sabía demasiado. ¿Y cómo se relaciona todo esto con las pruebas nucleares en esta zona, realizadas 50 años después? Resulta que este fenómeno de locura o de estado de ilusión, ver alucinaciones, el que mencioné hace poco, desapareció justo después de la finalización de estas pruebas nucleares, aunque esta información no puede ser verificada. Al mismo tiempo, esta zona se abrió a los turistas e investigadores, cosa que antes era prohibido. En cualquier caso, hay muchos más datos extraños, rumores en torno a ese lugar, que indican que no todo fue tan sencillo como se nos cuenta. Como siempre, uno de los datos fue presentado por una persona, Alexander Osipov, testigo presencial de las pruebas nucleares del proyecto Dnieper. Esta es la historia del testigo. A finales de los 60, Alexander Osipov estudió en el Instituto de Minas de Leningrado, en Kirovsk, y luego trabajó en una de las dependencias del Ministerio de Industria Química de la URSS. Fue en 1970 cuando se entera de la explosión nuclear prevista en Kivini, dentro de las montañas Kuelpor. Todo el mundo hablaba de ello. Señala que 3 años antes hubo una explosión nuclear similar cerca de Almaty, pero no tuvo éxito, que él sepa. Y según él, en aquella época, nadie en su ciudad sabía que la península de Kola estaba dentro del radio de impacto negativo y de la precipitación de la explosión de la bomba Tsar, que se probó en 1961. Recuerda cómo, siendo un niño de 9 años, vio a personas con trajes escudriñando la nieve negra que caía en su ciudad a causa de la radiación. Más adelante, Alexander recuerda que las conversaciones entre los trabajadores locales solo versaban sobre la explosión. La gente discutía el tema de las posibles consecuencias. A menudo se oía como alguien contaba una historia recibida de un pariente que trabajaba en algún lugar de pruebas y que habían visto cómo se derrumbaba el suelo durante las explosiones nucleares. La cuestión de si la montaña se desplomaría o saldría volando por los aires después de la explosión planeada se discutía seriamente en esa época, pero estas conversaciones se avivaron
cuando un electricista local regresó de cierta mina experimental, así se llamaba el objeto donde se iba a realizar la explosión. Alexander recuerda que este electricista habló del proceso de una preparación que vio allí, que incluía cosas como el apilamiento de cables y la instalación de varios sensores. Pero tiempo después, a este electricista le ocurrió una situación muy extraña. Un día fue encontrado muerto en su oficina, siendo disparado por una herramienta de fijación. Se presentó como un suicidio. Hubo alguna investigación formal, pero nadie fue castigado ni acusado de asesinato, y la propia arma desapareció misteriosamente del mismo lugar. En los años siguientes, la información sobre la explosión se desvaneció o aparecieron nuevos detalles, pero un día se supo que la bomba llegaría a la ciudad al día siguiente. Y así sucedió. Un convoy con un remolque apareció en la ciudad. El remolque estaba lleno de arena y tenía una caja metálica en su interior. Estaba suspendida sobre unas camillas para evitar que se agrietara o se rompiera. El peso de la bomba era de unos 300 a 400 kilogramos. El convoy estaba custodiado por el ejército y la policía local. La bomba fue entregada sin incidentes el 4 de septiembre de 1972 en las profundidades del monte Cuelpor, en la parte occidental del macizo de Kibini, en una galería a unos 131 metros, siendo la altura total de la montaña de 902 metros, explotó una bomba nuclear con una potencia de 2100 kilotones, en equivalente en TNT. La operación se denominó Dnepr 1. La primera explosión provocó un terremoto de 4,5 puntos a escala no especificada. La mayoría de los residentes esperaban con ansiedad las posibles consecuencias de la explosión. Estos acontecimientos tuvieron lugar 14 años antes de Chernobyl, y entonces nadie se dio cuenta del peligro de la radiación. Algunos que tuvieron la oportunidad llevaron a sus familiares fuera de ahí con antelación. El 27 de agosto de 1984 se llevó a cabo la segunda explosión atómica subterránea en un nuevo pozo a 175 metros de altura bajo la misma montaña de Cuelpor. Su nombre en clave fue Dnepr 2. La explosión se realizó en 2 vueltas de 1700 kilotones cada una, es decir, se llevaron a cabo con un ligero retraso. Como resultado se produjo un doble terremoto. Las ondas sísmicas se sintieron como superpuestas, aunque la fuerza total del terremoto fue similar a la de la primera explosión de la de 1972. En la ciudad corría el rumor de que la última explosión era una prueba de nuevas cargas de neutrones. Por aquel entonces nadie sabía cuáles serían las consecuencias. La gente difundió el rumor de que había que esperar un terremoto de hasta 7 puntos, porque en víspera de la explosión, las autoridades locales anunciaron al día siguiente, de 9 a 11 de la mañana, que todo el mundo debía permanecer al aire libre en un estado cercano, aunque las cargas se detonaron antes, a las 6 de la mañana. Los testigos de la primera explosión dijeron que vieron con sus propios ojos el momento de la explosión. La cima de la montaña parecía saltar y luego hundirse. Se cree que fuese el momento cuando se produjo la liberación de sustancias radiactivas a la atmósfera. Posteriormente, el temor fue confirmado por el hecho de que tras las explosiones, los países escandinavos prohibieron a sus aviones sobrevolar la península de Kola, prohibición que se levantó solo un mes después. Las autoridades locales, sin embargo, afirmaron que no se detectó ningún aumento de radiación en la zona del monte Cuelpor. Sin embargo, incluso 50 años después, la corriente de agua que sale por el monte presenta un aumento de valores de radiación en comparación con los normales. 15 horas después de ese día, una nube gris se deslizó hacia Kirovsky
desde el norte y comenzó a caer en una ligera lluvia. Posteriormente, y tiempo después, muchas mujeres que vivían en Quirós enfermaron de cáncer y murieron. Según las estadísticas médicas de las autoridades sanitarias locales, de 1970 a 1990, la oncología femenina en Quirós se multiplicó por 26. Y todos los chicos cuyas madres ya estaban embarazadas antes de la explosión empezaron a envejecer muy rápido a partir de los 20 años. Tenían una extraña mutación genética. Otro dato no menos terrorífico, según Alexander, durante la preparación de la segunda explosión, su padre, que era empleado del comité ejecutivo de la ciudad, durante unos actos nocturnos con oficiales militares, coroneles, quienes supervisaban la organización de la operación, les preguntó que qué pensaban sobre la posible muerte de los habitantes de la ciudad tras la explosión si algo salía mal. La respuesta de uno de los coroneles le impactó por su cinismo y crueldad. Contestó: ¿cuántas personas hay? ¿50,000? Bueno, si fueran 500,000, entonces valdría la pena hacer algo. De lo contrario, serán pérdidas colaterales. Ahora bien, si nos apegamos a la versión oficial, el objetivo de toda la operación era realizar un experimento y desarrollar una nueva tecnología para la extracción subterránea de minerales, utilizando explosiones nucleares para triturar secciones de los yacimientos. En este contexto, se trata de un mineral llamado apatita, que a su vez es la materia prima para la producción de fertilizantes, fosfatados y ácido fosfórico, que se utiliza también en la metalurgia ferrosa y no ferrosa, en la producción de cerámica y vidrio. Ahora imagínate lo que habría pasado si este mineral, extraído de esta manera, que son 396,000 toneladas, se hubieran enviado a varias empresas, obviamente radiactivo e inutilizable. He aquí otro curioso dato. De un artículo, el compañero mayor, un empleado del RAS, Yablokov, en su libro El mito de la seguridad y la eficacia de las explosiones nucleares subterráneas pacíficas, en el capítulo 3.4, cita unas líneas del informe sobre la explosión de Dnepr-1 que describe el resultado de la trituración de la roca, que produce 400,000 toneladas de mineral. Señala una rareza sospechosa. Con todo el volumen del mineral que consiguieron producir, se decidió no utilizarlo con el pretexto de que no había carreteras en la región para su transporte. Yablokov cree que la razón para negarse a exportar el mineral no puede tomarse en serio, y el hecho de que 30 años después todo este volumen de mineral no haya sido utilizado por nadie puede indicar o bien la ineficiencia de esta explosión, o bien que la extracción de mineral no era en absoluto el objetivo principal del experimento. Si la explosión del experimento de Dnepr-1 puede explicarse de alguna manera por la falta de datos experimentales, entonces la segunda no encaja en absoluto. Recuerda, no fueron suficientes 12 años para sacar conclusiones sobre la ineficiencia de este tipo de extracción mineral, o tal vez el verdadero objetivo no era la minería en absoluto. Recordemos, por ejemplo, la declaración de aquel coronel sobre las pérdidas colaterales, de las que se suele hablar en el contexto de la presencia hostil. Así que aquí surge una pregunta lógica: ¿contra quién podían llevar a cabo operaciones militares allí? Inmediatamente recuerdo una conclusión interesante por una persona llamada Makov, que trabajaba como empleado en un departamento científico de seguridad fronteriza. Dijo lo siguiente: había algún problema importante de escala nacional. Lo más probable es que hubiera algún tipo de amenaza. Esta amenaza se escondía en casi toda la parte subterránea del macizo de Lobosero,
Era imposible llegar directamente a su origen. Al hombre le dominaba el miedo a los animales, además de que era caro y podía llevar mucho tiempo. Además, no se podía despreciar la posible oposición. El problema solo podía eliminarse de forma rápida y barata, con la ayuda de una explosión nuclear de onda longitudinal dirigida. Así que tras meticulosos debates y cálculos, se tomó la correspondiente decisión gubernamental, y no solo se tomó, se ejecutó brillantemente. Además, una explosión nuclear, sobre todo subterránea, no podía ser dirigida desde el punto de vista del impacto mecánico sobre la roca. Para crear una explosión dirigida mecánicamente, hay que utilizar 2 o más cargas nucleares que se detonan con un cierto periodo de tiempo entre ellas. El proyecto Dnepr suponía el uso de algo más que la energía mecánica de la carga. Como se sabe, una explosión nuclear es capaz de generar un pulso electromagnético potente y de muy corta duración. Este factor de influencia en la zona anómala fue la principal tarea técnica de los desarrolladores y ejecutores del proyecto Dnepr, y el impacto fue muy probablemente exitoso. La primera explosión quemó la anomalía. Fue similar a como una caída de tensión en la red, quema de los electrodomésticos de la casa. Con la segunda explosión, el objeto fue finalmente rematado, provocando cambios irreversibles en las estructuras geológicas que generan y emiten radiación telúrica a la superficie. Lo más probable es que los artefactos explosivos nucleares utilizados en el proyecto no fueran simples bombas, sino electromagnéticas. En otras palabras, su diseño era tal que la energía de la reacción nuclear se convertía principalmente en un impulso electromagnético. En efecto, una carga de ese tipo, denominada generador magnético explosivo, puede orientarse de manera que se obtenga la polarización horizontal de la onda del impulso electromagnético o la vertical. En total, en el periodo de 1965 a 1988, durante la ejecución del programa Explosiones Nucleares para la Economía Nacional, se realizaron 124 explosiones nucleares en el territorio de la URSS, y todas subterráneas. Si todo esto resulta ser verdad, daría un sentido completamente nuevo a las numerosas pruebas y explosiones nucleares del siglo XX. Además, y si todo el programa nuclear se creó no para luchar contra los adversarios en la Guerra Fría, sino para luchar contra alguien más, estaban esperando una represalia del antiguo enemigo. Dado que todos los países están obviamente bajo el control de un gobierno en la sombra mundial desde la caída del viejo mundo, ¿para qué necesitarían armas nucleares en primer lugar? Un hombre llamado Ernest Muldashev, en su libro ¿De dónde venimos?, afirma que en las montañas del Tíbet y otras, atlantes y arios residen en cuevas en un profundo trance. Son capaces de protegerse emitiendo energía que desorienta, que confunde y que finalmente mata a cualquiera que intente entrar a la cueva, muy similar a lo que expliqué. ¿Qué saben ellos de algún tipo de reinicio de plasma en camino? ¿Será esta la razón de las posesiones militares masivas en cuevas? ¿Sabías que Rusia tiene cuevas para arrear el 85% de Rusia en caso de una calamidad? Recuerdo haber visto varios informes de diferentes lugares sobre hallazgos de misteriosos ataúdes, pero definitivamente no tienen 800 millones de años, pero sí creo que se encontraron ataúdes, solo que no esperaría obtener más detalles, salvo el hecho de que fueron encontrados, como está escrito en el informe de noticias. Tales hallazgos suelen ser atendidos instantáneamente por personas especiales que lo ocultan
y lo clasifican para siempre. Esto me hizo preguntarme si la Guerra Fría y la entidad de la URSS fue solo una excusa para ocuparse de lugares peligrosos como este, al igual que la guerra americana contra el terrorismo en Oriente Medio. Una de las primeras cosas que hicieron el ejército estadounidense fue asaltar museos y lugares históricos en Irak, si no recuerdo mal. Te preguntarás, ¿cómo es que se llegó a esta conclusión? Es decir, ¿cómo sabemos que Hiperbórea es el hogar del hombre? ¿Y qué significa el término hogar de la especie humana? ¿Qué importancia tiene como axioma el hecho de que los soviéticos estuvieran volando rastros del pasado para destruir este hogar? ¿Y cómo se sabe que eso es lo que estaban haciendo? Ya que en cualquier caso, el informe que les estoy dando es interesante y las conclusiones se presuponen, y la verdad es que no sabemos por qué los soviéticos estaban volando cosas. Podríamos concluir que estaban atacando a los extraterrestres o simplemente haciendo pruebas de armas, o, en otras palabras, a menos que asumamos que los soviéticos iban tras civilizaciones anteriores, no podemos encontrar pruebas concluyentes, al menos en esto que les acabo de exponer, de que lo hicieran. En este caso solo puedo responderles plenamente que todos los argumentos y conclusiones presentados, aunque pueda estar de acuerdo con algunos o muchos de ellos, es solo el trabajo de investigación de otras personas, entre ellos Barchenko, y en cuanto a Barchenko y su expedición a la península de Kola, es un hecho bastante conocido en cuanto a cuándo y por qué fueron allí. No haría falta ni que me hagas caso, ya que hay un montón de libros y artículos escritos sobre ese tema, así como sobre la Hiperbórea. Y en cuanto a los soviéticos, personalmente no creo que tuvieran un plan claro, directo, para destruir y ocultar los restos. Al principio quizás solo querían obtener los antiguos conocimientos, pero más tarde pudo llegar una orden desde lo más alto para detener estas investigaciones, matar a los testigos innecesarios y clasificar las piezas de información más cruciales. El programa nuclear y todas las pruebas nucleares son un tema cerrado y clasificado también. De hecho, no podemos estar seguros de todos los objetivos y propósitos, pero dado el hecho de que decidieron llevar a cabo esta explosión, y justo en la zona donde tuvo lugar la expedición de Barchenko, y también teniendo en cuenta todos esos rumores y los informes de los testigos oculares, se puede llegar a una conclusión de que podría haber alguna conexión, pero no puedo decir que la información presentada sea 100% verdad, pero entiendo que a todos les gustaría escuchar más hechos e información sobre esta cuestión. Supongo que todo el mundo lo hace. ¿Por qué los soviéticos volaban lugares subterráneos mientras al mismo tiempo en Estados Unidos volaban islas en el Pacífico y desiertos en Nevada y otros lugares? Es ciertamente un misterio que merece ser investigado. Estas acciones parecen estar relacionadas con la operación Fishbowl, en la que los militares de Estados Unidos intentaron abrir un agujero en la cúpula. Sin duda, esta historia es solo una historia divertida de un evento dirigido por el gobierno, pero es solo eso, divertida, combustible para la imaginación como mínimo. Pero lo más importante es que esto pone de manifiesto la necesidad explícita de acceder a la información oculta tras los acuerdos de confidencialidad y los niveles de clasificación gubernamentales. Esta historia, aunque única en algunos aspectos, huele a una actividad similar que ocurre simultáneamente en Estados Unidos, no con respecto a pruebas nucleares, sino con respecto a la cueva subterránea, el acuífero, el desvío de ríos, realizados por esas décadas. Las aplicaciones prácticas de la reestructuración geológica eran tan valoradas que muchos de la clase de oficiales
pasaron las etapas iniciales del desenterramiento de Egipto, viajando entre el suroeste de Estados Unidos y Egipto por trabajo. La curiosidad, al parecer, radica en la idea de que el contenido de esta información muestra la reestructuración geológica de otra zona no tocada por el hombre industrial, en detrimento de las futuras exploraciones de cualquier historiador o arqueólogo, sabiendo que los soviéticos gastaron recursos e información como moneda de cambio para comprar técnicas de geoingeniería y rescate de tierras a gran escala de los Estados Unidos en esas décadas. Parece, si vamos a correlacionar los eventos y formar una idea, que lo que los Estados Unidos habían borrado con éxito de la cara del borde más occidental del continente, los soviéticos aparentemente pagaron un alto precio para emplear esas técnicas a través de su propia masa terrestre. Esto es ciertamente combustible para la imaginación. Uno se pregunta qué están ocultando o exponiendo, y si no es inmediatamente relevante, esto puede ser un clavo en un futuro ataúd cuando se puedan correlacionar puntos adicionales. ¿Podrían ustedes decirme algo más sobre estas obras subterráneas? O quizás darme algunas pistas o enlaces con más información. He oído que el territorio de Estados Unidos tiene una enorme red de cuevas subterráneas, con algunas zonas supuestamente utilizadas como instalaciones subterráneas secretas, pero la información sobre este tema es muy escasa por razones obvias. La realidad, la península de Kola está rodeada de misterios y secretos. Creo que Kazajistán y Kola fueron elegidos para ser bombardeados a propósito. Hubo una guerra nuclear o una guerra parecida hace 200 años. Así lo demuestran columnas góticas de mármol o las molduras de estuco que de vez en cuando aparecen debajo de la arena de la estepa, bolas de cristal en el Irtish y arena sintetizada en la estepa de Tectitas. Al parecer el Comité Central lo sabía, por lo que estos lugares fueron especialmente elegidos para el vertido. Bombardeaban en Kurchatov todos los sábados y domingos. Decían por la radio: todo el mundo debe salir a la calle, tumbarse boca abajo, se hará una explosión con fines geológicos. De inmediato sonaba una sirena, pero nada, sobrevivieron, dieron a luz a sus hijos y ahora todos están en pie, en movimiento, aunque sí hubo explosiones abiertas y estallaron minas más de una vez. Pues bien, eso es todo. Yo me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.